Lo que les habíamos comentado, la oportunidad de conversar directamente con él. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con usted. Muy, pero muy amable. El senador Miguel Díaz de la Portilla, por si usted sintoniza en estos momentos, presidiendo el Comité Judicial del Senado en la Cámara Estatal, aquí en Tallahassee, logró frenar un proceso que podría haber llevado a que de alguna forma nos convirtiéramos en algo parecido al lejano oeste, por lo menos visualmente, ¿no? Impidió que prosperara este proyecto para que se pudieran dar con armas de fuego a la vista. Y una cosa interesante, a él no le disgustan las armas. Usted incluso tiene arma de fuego y tiene permiso para aportarla, pero de la forma que ocurre en muchos lugares del país, no como por ejemplo en Arizona, donde parecen películas de cowboys. Sí, no, exactamente. La realidad es que yo creo en el derecho de portar armas. Cualquier ciudadano que no tenga un récord criminal y que reciba el entrenamiento adecuado debe de poder portar armas. Pero los proyectos de leyes que se presentaron en Tallahassee eran proyectos que les hubieran permitido a los estudiantes en las universidades portar armas en las aulas. En las calles, imagínense en Miracle Mile o en Collins Avenue o por el mismo Okeechobee, que estén paseando las personas con armas como si estuviéramos en el oeste, ¿no? El lejano oeste. Por supuesto, usted es el que detuvo que esto ocurriera e impidió que se transformara en ley. No es usted, obviamente, quien lo presentó, pero ayúdenos a interpretar. Usted conoce a las personas. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿cuál es la idea de que se pueda llevar, por ejemplo, clase de matemática, permítame dejar la Glock arriba de los libros? Bueno, lo que pasa también, y eso pasa mucho en Tallahassee, es que hay senadores de otras partes del estado, partes rurales, el norte del estado, que posiblemente tengan otra mentalidad. En una zona urbanizada como la que vivimos nosotros aquí en el condado Miami-Dade, en el condado Broward, en el condado Palm Beach, pues la situación es muy distinta. Si uno está en una finca o en una escuela rural, posiblemente tal vez no sea tan mala la situación si el maestro pudiera portar un arma o algo de eso, pero en una zona urbana es una cosa totalmente ridícula. Además, todos sabemos que a los 21 años de edad existen muchísimas presiones. Los muchachos en las universidades tienen muchísimas presiones. Introducir armas de fuego en las aulas universitarias sería un desastre. ¿Había muchos votos a favor? Bueno, habían votos a favor. Inclusive este proyecto de ley pasó el pleno de la Cámara de Representantes. Fue en el Senado donde no avanzó, y no avanzó porque yo no lo puse en la agenda del Comité Judicial. Como presidente del Comité Judicial, yo tengo la autoridad de decidir cuáles son los proyectos de ley que vamos a recibir. Sospecho que no se hizo muchos amigos con esa decisión. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Porque se toma una decisión, se asume la consecuencia como hizo usted y hay un precio a pagar. Bueno, lo que pasa también es que todos los presidentes de los comités pueden decidir qué es lo que van a poner en su agenda. Todos los años se presentan miles de proyectos de ley. Se presentan 2.000 o 3.000 proyectos de ley. Solamente de 200 a 250 llegan a ser ley. Así que la realidad es que como presidente de un comité uno tiene que decidir qué es lo que va a avanzar y qué es lo que va a recibir una audiencia. En este caso yo decidí que estos proyectos de ley no aportaban ningún beneficio al público y por lo tanto no lo puse en la agenda. Hubieron grupos de presión de intereses especiales que se opusieron. Por supuesto, el National Rifle Association, la Asociación de Rifles Nacional, se opuso. E inclusive me mandaron muchísima correspondencia bastante abusiva, se puede decir, hasta cierto punto, pero eso viene con el puesto y con la autoridad que tenemos en decidir estos asuntos. ¿Sigue siendo para el próximo periodo el presidente del Comité Judicial? Lo más probable es que sí, pero el próximo presidente del Senado decide quiénes son los senadores que van a presidir sobre los comités que tenemos. Pero el presidente que está entrando ahora, el presidente que va a ser Joe Negron, me ha dicho que sí, que como hice muy buena labor el año pasado y el año anterior, pues entonces lo más probable es que siga como presidente del Comité Judicial. Permítame ir a otros temas. Uno vinculado a la enorme guerra que hay con los condominios aquí en el sur de la Florida. Y hubo investigaciones, nuestros colegas del Nuevo Herald, del Canal 23, aquí nosotros, con múltiples denuncias y en algunos casos resultados explosivos. Renuncias masivas de comisiones, pero se habla de algo que parece un patrón de conducta donde, por supuesto no todos, pero abundan los problemas y como una especie de mini dictaduras de estas o de algunas de estas asociaciones.
¿Se puede hacer algo a nivel legislativo? Tengo entendido que usted está muy interesado en eso. Sí, se puede hacer algo y estamos haciendo algo. Yo llamé al director del Departamento de Profesiones y Negocios, de Regulación de Profesiones y Negocios, DBPR, que se llama Ken Lawson, y le dije que yo quería convocar una reunión aquí en Miami para ver qué cambios se le puede hacer a la ley para buscar la forma de atacar este problema y hacer que las personas que están cometiendo lo que son delitos, ¿no?, sean encausados. Este 2 de mayo viene el director del departamento DBPR para acá con el jefe de la división de condominios y se van a reunir en mi oficina y estamos hablando de crear un grupo de trabajo para poder atacar este problema en una forma agresiva. Por supuesto, muchas de las cosas estas que están pasando son violaciones de la ley, que son delitos criminales. Por lo tanto, la Fiscalía los puede investigar y puede caerle arriba, ¿no?, a las personas que están cometiendo los delitos. Pero nosotros lo que queremos hacer es crear un grupo de trabajo específico para atacar el problema, porque aquí, en el condado Miami-Dade, hay muchísimos condominios, mucho más que en otras partes del estado. La mayoría del problema viene aquí en el sur de la Florida. Y hay como una especie de tierra de nadie en la que no se llegó a cometer algo que pueda considerarse un delito, pero hay muchos casos de abusos en los que regulaciones, no ahora violaciones de leyes, son utilizadas para bloquear a gente que de repente quiera tener acceso a información, para correr a personas que resultan demasiado preguntonas, por ejemplo. ¿Eso puede legislarse o eso es un territorio que no puede? Me imagino que casi todo puede ser objeto de legislación, ¿pero es realista? Sí, es realista y la realidad es que en el 2008 se cambió la ley y se limitó muchísimo la jurisdicción de ese departamento estatal que le mencioné, el Departamento de Business and Professional Regulations. Una de las cosas que estamos estudiando, y lo estuve conversando hoy precisamente con algunos de mis colegas de Tallahassee, es ver de nuevo lo que se hizo en el 2008 y a ver si se le da más autoridad al departamento para que tenga el poder de investigar muchísimas de estas cosas. Lo que pasa actualmente es que cuando hay una violación que se considera una violación criminal, pues entonces simplemente el departamento estatal se lo refiere a la agencia, a la fiscalía local. Y entonces la fiscalía es la que tiene que decidir si va a presentar cargos criminales o no. Si es un asunto civil, pues entonces las personas pueden presentar una demanda en la corte, pero en los casos de muchos de estos condominios, las personas no tienen los recursos para demandar y presentar una demanda. Por lo tanto, estamos hablando de darle más autoridad al departamento para poder tomar carta en este asunto. Estoy seguro que hay cantidad de gente que incluso han venido aquí, han escrito, han llamado, que están viendo. ¿Qué es realista en términos de plazos? Porque esto no es un asunto de que, dentro de 3 meses hay una ley en vigor, ni nada por el estilo. No, bueno, nosotros no podemos pasar ley hasta que no tengamos una sesión legislativa, ¿no? Así que estamos hablando posiblemente de un proceso de varios meses, ¿no? 9 meses o algo así. Pero eso no quiere decir que no se pueda crear un equipo de trabajo, como mencioné, con las autoridades locales y estatales para ponerle más recursos a investigar los casos de estos abusos, ¿no? Y utilizando el marco de la ley que existe actualmente para encauzar a aquellos que están violando la ley. El fraude sigue siendo fraude y sigue siendo ilegal. Claro. No necesitamos una nueva ley para determinar que el fraude es un acto criminal. La cuestión es hacer cumplir la ley y tener los recursos y las personas especializadas en identificar los problemas para poder investigar esos asuntos y encauzar a aquellos que están violando la ley. Vamos al territorio nacional. ¿Cómo se siente con lo que está pasando en el Partido Republicano? Bueno, me siento disgustado. Yo apoyé a Marco Rubio desde el comienzo. Fui uno de solo 2 senadores estatales que desde el comienzo de la campaña de Marco estuvimos con él. El otro fue el senador René García de Hialeah. Y ayudamos a Marco, pero no llegó. Ahora tenemos en el Partido Republicano una contienda básicamente entre 3 individuos, el senador Cruz, Donald Trump y el gobernador Kasich. La realidad es que los favoritos son Cruz y Trump, son los que tienen más delegados, pero no se ha decidido todavía y queda mucho que puede ocurrir en estos meses que vienen. Claro, cuando dice que está disgustado, ¿qué es lo que le disgusta más? Bueno, la polémica, el estilo de campaña. Yo nunca he visto una campaña como esta. Yo me involucré en lo que es la política cuando la campaña de Ronald Reagan. Yo tenía 17 años, mi hermano Alex 16,
y fuimos voluntarios en la campaña de Ronald Reagan. Y sí, habían polémicas sobre temas de política, sobre proyectos de ley, sobre la política extranjera del país, etcétera, pero dentro de un marco de civil, un marco con modales, o sea, lo que se está viendo ahora es una cosa que, utilizando una palabra muy cubana, es una chusmería. Claro, claro. Impensable que en esas épocas a alguien se le ocurriera hacer referencia a la esposa de un candidato, bajar a esos niveles a que se ha recurrido. ¿Cuánto daño piensa puede hacerle al partido lo que está ocurriendo? Porque hay gente que dice, si esto se transforma en guerra civil en la convención, puede generar una fractura en el Partido Republicano que le lleve años de recuperación. Bueno, la posibilidad existe, pero yo verdaderamente pienso que de aquí a la convención, que es en julio, del 18 al 21 de julio, que pueden pasar muchísimas cosas. Y como dijo la analista que estuvo en el segmento anterior, la realidad es que las reglas del juego, ¿no?, existen y existen hace muchísimo tiempo y todo el mundo sabe cuáles son. Así que va a haber un proceso, existe un proceso que todos los candidatos conocen y vamos a ver qué es lo que pasa. Y todavía faltan muchas primarias, no han pasado, vaya, todavía falta California, falta muchísimo, ¿no?, que puede pasar de aquí a julio. Su expectativa para redondear la conversación sobre el próximo presidente o presidenta. Obviamente usted quiere que sea presidente, ¿no? No estoy pensando que vaya a considerar a Hillary Clinton como una alternativa, pero en cuanto a nuestro país a lo largo de estos últimos años, por lo menos desde el punto de vista de muchos otros países, ha perdido fuerza, ha perdido vigor en términos de su presencia internacional. Algunos dicen que es bueno, otros consideran que es de lo peor que puede ocurrir. ¿Qué espera usted, qué quiere usted? Bueno, yo quisiera que nuestro país regrese al punto de que sea respetado a través del mundo. Yo creo que hemos perdido muchísimo prestigio en los últimos 8 años. Se está viendo con las provocaciones de los rusos, se está viendo con lo que está pasando en el Medio Oriente, se está viendo por lo que se escucha de este país y la falta de respeto que existe hacia este país por líderes de otros países a través del mundo. Así que a mí me gustaría regresar a una etapa en donde este país sea respetado por el mundo como lo fue cuando la presidencia de Ronald Reagan. Gracias, senador. Un placer. Muy amable. Vamos a cerrar este capítulo con un tema que está en otra dirección completamente, pero han surgido novedades en el caso de Adonis Lozada.